Paz y bien, hermanos, hermanas. Jesús se revela como el Mesías crucificado. Homilía para el domingo 24 del tiempo ordinario, escuchando el Evangelio según San Marcos. Estamos en el capítulo 8, versículos 27 al 35. Después Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Tomando la palabra, Pedro le dijo: tú eres el Mesías. Y les conminó a que no hablaran a nadie acerca de esto. Y empezó a instruirles: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Pero él se volvió y mirando a los discípulos increpó a Pedro: aléjate de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: el que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿O qué podrá dar uno para recobrarla? Quien se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre entre los santos, sus santos ángeles. Palabra del Señor. Hermanos, esta página del Evangelio es muy consoladora. Es un regalo que nos viene del cielo. Pedro ha hablado, pero Jesús le dirá, según nos cuenta otro evangelista, San Mateo: esto que me acabas de decir no te lo has inventado tú, esto te lo ha inspirado mi Padre del cielo. Dichoso tú, dichoso tú. Se lo había revelado directamente el Padre del cielo. Solo podemos conocer a Jesús a través de este camino, que Dios mismo nos lo revele. Pero al mismo tiempo es un evangelio explosivo, porque a ese Pedro que acaba de hablar, inspirado por Dios, Jesús le va a decir: apártate de mí, Satanás. Porque ese consejo que me acabas de dar no viene de Dios, sino del demonio. ¿Cómo es posible que una persona ahora hable inspirado por Dios y a continuación inspirado por el demonio? Tenemos que analizar al detalle estas dos cosas, porque ocurre que el asunto no termina en Pedro, sino que Jesús se dirige a toda la gente y sus palabras llegan hoy hasta nosotros. Lo primero de todo, hemos de ver cómo Jesús se siente él mismo
y se declara como Mesías ante sus discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Y quién decís vosotros? La gente tiene muchas opiniones. Aquí se nos dan algunas, otras las podemos ver en otros momentos del Evangelio. Jesús puede ser un iluso, como tantos los ha habido en la historia de la humanidad que se han creído enviados por Dios cuando no era nada de eso. ¿Acaso Jesús sea un endemoniado que tiene pacto con el demonio? Cuando en cierta ocasión expulsó a un demonio, los fariseos decían: «Este expulsa a los demonios con el poder de Belcebú, príncipe de los demonios. Es de esa cuadrilla, tiene un pacto con ellos». Pero quizás la opinión más extendida era la opinión favorable, como aparece aquí. ¿Quién dice la gente que soy yo? Pues unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías. Hay un pasaje curioso a propósito de lo que pensaba Herodes acerca de Jesús. Herodes decía: es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. Herodes pues era un personaje muy especial, y esto es la sentencia de uno que cree en los espíritus. ¿Quién es realmente Jesús? Pedro confiesa: tú eres el Mesías. Y en San Mateo escuchamos una frase redonda: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Cuando la multiplicación de los panes, cuando Jesús ha hablado luego de que yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, se produce una ruptura. Jesús dice a los apóstoles: vamos a ver, ¿también vosotros queréis marcharos? ¿Y qué le responde Pedro? Pedro le dice: Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Ya ven pues cómo las opiniones son diversas y cómo Pedro en esta ocasión de la multiplicación de los panes ha hablado iluminado por Dios. Los apóstoles han aceptado a Jesús como a un enviado de Dios, pero esta fe se irá desarrollando más y más. Recuerden cuando la resurrección de Jesús, el Evangelio de San Juan, anota cómo al anuncio de María la Magdalena fueron corriendo al sepulcro Pedro y Juan, el discípulo amado. Juan llegó el primero, pero por respeto aguardó a Pedro y dejó que Pedro entrara el primero. Después entró también él. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó. Y San Juan completa la frase: hasta entonces no habían entendido la Escritura, que él había de resucitar de entre los muertos. Ya vemos pues cómo los apóstoles habían admitido a Jesús como el Mesías de Dios, pero no habían llegado a alcanzar todas estas consecuencias. Ni Pedro ni Juan, con toda la fe que tenían, habían llegado a comprender las Escrituras, que Jesús tenía que resucitar de entre los muertos. Ni Pedro ni Juan habían entendido lo que dice el profeta Isaías, que hoy hemos leído en uno de los cánticos del siervo de Yahvé. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. Este va a ser el siervo de Dios, el siervo que nos va a salvar. Sus heridas nos han curado. Hermanos, la verdad más distintiva de nuestra fe
es que Jesús, hombre, es el verdadero Hijo de Dios. Esta es la que sustenta todas las demás verdades. De aquí nace todo lo demás. Esta es una verdad que no se la podemos imponer a nadie. Yo a nadie le puedo demostrar con argumentos aplastantes que Jesús es el Hijo de Dios. Él tiene sus razones para rechazarme. Pero, repito, es la verdad sobre la cual vienen todas las demás. Por ejemplo, nosotros defendemos que el matrimonio hecho ante Dios es indisoluble. Lo que Dios ha unido, que el hombre no lo separa. ¿Por qué lo defendemos esto? Porque Jesús lo dijo. Pero si uno no cree en la divinidad de Jesucristo, puede pensar perfectamente lo contrario. El matrimonio es un contrato que lo hacemos los hombres, y si no funciona, por la razón que sea, lo mismo que lo hemos hecho lo podemos deshacer. Es una forma razonable de pensar. Ahora bien, si yo creo que Jesús nos habla en nombre de Dios porque Él es Hijo de Dios y Jesús se expresa de esta manera, yo me rindo ante la palabra de Jesús y ahora comienza a amanecer una verdad maravillosa que antes yo no lo había sospechado. Esto es el secreto de nuestra fe. Pero sigamos reflexionando sobre las palabras mismas del Evangelio. Jesús es proclamado, es confesado como el Mesías de Dios. Y ahora viene el mismo Jesús a explicar qué significa ser Mesías. El Hijo del Hombre va a ser rechazado por los hombres, va a ser condenado, va a ser muerto, pero va a resucitar. Jesús presenta un panorama que está fuera de las perspectivas humanas. Y entonces Simón, Pedro, que se cree algo entre los apóstoles, le coge aparte a Jesús para darle un buen consejo. Maestro, de eso ni hablar. ¿Y qué le dice Jesús? Que hace un momento le acaba de bendecir y de alabar porque ha hablado en nombre de Dios nuestro Padre. Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, tentador, tú no entiendes los pensamientos de Dios. Piensas como los hombres cuando se dejan guiar por los pensamientos del demonio. Apártate de mí, Satanás. Los hombres, a nada que nos descuidemos, desbarramos y pensamos en nuestro triunfo y nuestra gloria, nuestra vanidad, como si eso fuese el querer de Dios, como si eso fuese la gloria de Dios. Pero Dios piensa de modo distinto. Y hacía siglos que lo había dicho Isaías cuando presentaba al siervo sufriente como el verdadero Redentor. Pero ahora viene, hermanos, lo último de este Evangelio. Lo que allí ocurre no termina allí. Lo que allí ocurre, Jesús lo abre a todos sus discípulos que hayan de venir. En las palabras que sigue, el texto del Evangelio dice así: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz. ¿Cómo habla Jesús de la cruz? La cruz es un patíbulo, tome su propio patíbulo y me siga, porque quien quiera salvar su vida, la perderá. Pero quien la pierda, su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Hermanos, aquí estamos nosotros. Esta es nuestra fe y no la podemos falsificar. La redención se hizo a través de la cruz y se sigue haciendo a través de la cruz. Cada uno de los cristianos tiene lo que Jesús llama su cruz, mi cruz, que es distinta de la tuya. La tuya, que es distinta de la mía.
Cada uno tenemos una cruz que nos puede venir o de la maldad de los hombres, o de nuestras propias limitaciones y errores, porque tal es la condición humana, o de la misma naturaleza, que no es culpable. Una persona enferma, ¿por qué esta criatura ha nacido con un defecto que la medicina no se lo va a quitar? ¿Qué mal han hecho sus padres? Eso se le planteó a Jesús. ¿Por qué este hombre ha nacido ciego? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Y la respuesta de Jesús: ni él ni sus padres. Ha nacido así para que se manifieste la gloria de Dios. Pues qué visión de la vida, hermanos. Pues sí, esto es la verdad. Hermanos, este es el Evangelio de hoy. Hay otras cosas muy importantes que no las quiero tratar porque al mismo tiempo nos obliga a unos límites. Hay una frase muy misteriosa: tú eres el Mesías. Y Jesús les dijo: no lo digáis a nadie, pero se lo dijo con firmeza, les conminó a que no lo dijeran a nadie. Pues ¿cómo no lo vamos a decir si nosotros lo hemos descubierto por la gracia de Dios? No lo digáis. Las cosas de Dios nos las ha de decir Dios. Son un tesoro de amor, no son una mercancía para llevar al mercado, a la feria. El Evangelio no se difunde por una propaganda, por técnicas, hermanos, no. El Evangelio se difunde por un solo camino, por el testimonio. El testimonio irradia, el testimonio convence. Si somos amigos de Dios, si entramos en la intimidad de Dios, Dios nos irá mostrando sus propios caminos, lo que Él quiere para nosotros, lo que Él quiere para la comunidad entera de la Santa Iglesia. El Dios del cielo nos ha de ir manifestando íntimamente, en el silencio de la oración, su propia intimidad y lo que Él quiere de nuestra vida. Hermanos, salir aquí al jardín a pronunciar esta homilía. Detrás de mí hay un árbol inmenso, quién sabe los años que tendrá. Es un árbol que aquí en América se le llama el pirul. Pirul. Pues aquí en medio de la naturaleza vamos a tender nuestra mirada al cielo y vamos a contemplar a ese Jesús que vive y reina y con el cual nos podemos relacionar en cualquier sitio. Cuando Jesús iba al monte a orar, no se llevaba un libro, un rollo para orar. Dios estaba allí. Y yo le puedo contemplar a Dios aquí. Pues bien, ante ese Dios que me escucha, ante ese Jesús que es el que me ha traído a la vida, el que me conduce, el que un día me va a recibir, yo puedo decirle: Señor Jesús, tú eres el Hijo de Dios, tú eres la revelación de Dios y el dueño de mi vida. Haz que siempre cumpla tu santa voluntad, que en ella está la verdadera felicidad, la felicidad de mi vida y la felicidad de todos los hombres. Amén. Hermanos, con estos pensamientos, el corazón se llene de alegría. Aleluya. Es domingo, día del Señor. Paz y bien a todos, santa alegría. Que disfruten el día del Señor con la alegría familiar.